Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Espero que se oiga bien. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero terminar y concluir con el segundo capítulo de Ángeles, ¿verdad? Dentro de nosotros. El primer capítulo que se grabó habla acerca de ángeles de guerra espiritual. Y la segunda parte donde yo me quedé fue espíritus en el hogar. Espíritus en el hogar. Y esta es la segunda parte que yo vengo a traerles en este momento. Amén. Y se lee así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tema es ángeles de guerra espiritual. Y la continuación de ese capítulo, espíritus en el hogar. Amén. Y dice así: las civilizaciones antiguas conocían muy bien la existencia de un mundo espiritual en la antigua Mesopotamia. Las personas ponían símbolos y a veces dioses a la entrada de sus hogares y templos para impedir que los espíritus malignos entraran. Durante el Éxodo se aplicó la sangre de cordero en los postes a la izquierda y a la derecha en el dintel de las puertas externas para impedir que el ángel de la muerte entrara a las casas y tomara la vida de los primogénitos. Esto nos envía para el libro Éxodo, capítulo número 12. Se los voy a dar de tarea para que ustedes lo busquen y lo lean cuidadosamente y puedan entender lo que les estoy trayendo acerca de guerras espirituales. Dice que una vez que las 12 tribus entraran a la tierra prometida, debía marcar el póster de su casa con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 9 dice: y las escribía en los postes de su casa y en tus portales, lo que significa que la palabra de Dios tenía que estar en todo aspecto delante del pueblo de Israel, y eso era para siempre. Con el tiempo, ¿verdad? Se llevó a cabo esa ley y llevó a la creación de la mesusa, un pequeño objeto que contiene pergaminos enrollados en las escrituras, que se pegaba al lado derecho de la puerta en la entrada del hogar de los judíos devotos. Amén. También dice que los espíritus malignos poseen a las personas y a sus hogares según Cristo. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, ya sea voluntariamente, por su propia elección o por ser echado fuera, y esto nos habla en Marcos 6:13, que dice: y echarán fuera muchos demonios, muchos enfermos, y los sanarán, ¿verdad? Está hablando de espíritus demoníacos, y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y no tiene que ver nada con la medicina. Amén. El espíritu maligno busca volver con otros 7 espíritus más malvados que el que entra y habita en la casa de la que inicialmente salió. Mateo 12, 43 al 45, ¿verdad? Mateo 12, del 43 al 45. A ver si lo tengo por aquí porque escribí mucho. Ajá. Mateo 12, del 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo salió del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Nos está hablando y nos quiere decir que los espíritus inmundos se retiran de Dios. Cuando los espíritus inmundos ven que el Señor está presente, ¿verdad?, en esa persona, ellos se van porque no soportan la presencia que Dios tiene en esa persona. Amén. El espíritu inmundo
estos espíritus de las tinieblas en realidad no fueron echados afuera, sino retirados de Cristo. Fueron alejados de Cristo. Amén. Porque Cristo era el hombre más fuerte. Amén. Entonces, dice que me volveré a mi casa de donde salí. Está hablando del espíritu inmundo, que fue lo que sucedió cuando en el pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús fue rechazado. Y cuando viene, dice, y cuando viene, ¿verdad? Está hablando del espíritu maligno, la haya desocupada. Es la casa de Israel. Estaban vacíos del espíritu de Dios. O sea, que la encontraron barrida. Limpió de las cosas de Dios, lo que quiere decir que no quedaba nada de Dios. Y adornada. Habla de rituales religiosos. Vuelvo y leo ese versículo para que lo puedan entender y se lo especifico. Entonces me dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la haya desocupada, barrida y desordenada. Adiós, perdón, y adornada. ¿Verdad? Ahí estaba hablando del espíritu inmundo, que fue lo que sucedió en el pueblo de Israel cuando rechazaron a Jesús. Es un espíritu maligno, es Israel. Y ellos estaban vacíos del espíritu de Dios y limpia la casa de Dios, de lo que quiere decir que no tenía nada absolutamente de Dios porque ya su espíritu se había ido. Estaba lleno de rituales y no del Señor. Versículo número 45 de Mateo dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que el que entrados moraban allí. Está hablando de espíritus malignos. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también acontecerá a nuestra generación mala. Es lo que sucedió cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Y por haber rechazado a Cristo, ahora Israel se encontraba peor que antes que Él viniera. Y ocurrirá de igual manera con la iglesia actual de esta generación moderna, en que escuchan el mensaje de la cruz y luego rechazan haciendo lo que les conviene en pecado. Aleluya. Y proseguimos. La palabra griega usada casa en el pasaje de Mateo es oikos y puede literalmente o en forma figurativa significar una familia. Cuando el adversario controla a un miembro de la familia, puede afectar a la familia entera o a la casa. Los espíritus no están interesados en morar en un viejo edificio vacío, como se insinúa en la serie de la televisión Cazadores de Fantasmas. Los espíritus desean un cuerpo. Los espíritus desean un cuerpo. Desean tu cuerpo. Desean mi cuerpo. Y si nosotros nos descuidamos, ahí es donde entran el que ya había salido, el que fue expulsado, más no entra solo, sino que entra con 7 espíritus más poderosos. Amén. Pero Dios es más grande. Dios es más fuerte que cualquier eventualidad. Cuando la nación hebrea de 600,000 hombres y sus familias salieron de Egipto, Dios mismo había iniciado las plagas, que eran en realidad un ataque directo sobre los dioses falsos de Egipto, para probarle a los egipcios que no solo el Dios de los hebreos era superior a los dioses muertos de Egipto, sino que Jehová era el único Dios verdadero que existía. Las tribus hebreas debían
recobrar la tierra de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y tenían prohibido mezclar su creencia religiosa con los ídolos tribales paganos que los rodeaban. Dios prohibió al pueblo cualquier forma de idolatría, en especial llevarán ídolos a sus hogares. Una de las razones para esta prohibición es porque los ídolos atraen espíritus malignos y abren la entrada al hogar de aquellos que reconozcan o adoren a estos objetos falsos. Amén. Muchos creyentes, sin saberlo, abren la puerta para que entre la actividad demoníaca en sus hogares debido a las cosas que ellos mismos llevan. Los que han estado involucrados formalmente en actividades ocultas o satánicas en religiones falsas están mal al tanto de esto, y aquellos que se han criado en la iglesia. Aleluya. Cuando Josué e Israel conquistaron a Jericó, se les advirtió a los soldados que no tomaran ni un solo objeto de la ciudad para sí mismos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, que no se hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Dónde van a entrar? En el tesoro de Jehová. Aleluya. Josué 6, 18 y 19. Y dice: pero guardaos vosotros del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, para que no hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Te lo vuelve a repetir en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que hubo un hombre que lamentablemente no obedeció el caso. Gran calamidad a Israel. Causó gran calamidad a Israel, y por eso en todo el pueblo fue maldecido por Dios, porque estaban entregados totalmente a los dioses idólatras. Perdón. Ahora el cristianismo moderno, del mismo modo, o sea, en la actualidad, debe de ser cauteloso, no enredarse con los del mundo. Amén. No enredarse con los del mundo. Eso no significa que no podemos ir donde una persona que es inconversa. No significa tampoco que podemos rechazar a nadie, porque no somos más que nadie. Todos somos iguales aquí en la tierra. Sino que cuando dice que no te pegues al mundo, es el significado de que no podemos hacer lo que hacen las personas inconversas aquí en la tierra. Las cosas que son malas, que no agradan al Señor, son las que no se pueden hacer. Amén. Dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, no podemos practicar las cosas de este modo. Y si algún creyente entra en este mundo como están viviendo, entonces es lo mismo que el agua entre en un buque, y el resultado será la muerte espiritual y su ruina. Amén. Seguimos. Jericó fue la primera de unas 30 ciudades cananitas de Josué, y los guerreros hebreos quitaron todo el botín ruino durante la conquista. Fue entregado al tesoro del tabernáculo del Señor como una ofrenda de primeros frutos. Todo lo que sea de plata y de oro, y los utensilios de bronce y de hierro, consagrarán al Señor y entrarían en su tesoro. Josué 6:19, que también le exhortó para que lo lean, y dice que los primeros frutos pertenecen al Señor, pero no se entregan, no solo son maldecidos, sino que todo Israel lo sería.
Josué 6, 18 al 19, que ya lo leímos, y dice, si los primeros frutos de Jericó se retenían, entonces los objetos se convertirían en una maldición y no en una bendición. Amén. Un hombre en el antiguo Israel pronto descubriría que llevar las cosas malditas a su hogar puede costarle no solo la victoria, sino también su vida. Amén. Durante la conquista de Jericó era un hombre de la tribu de Judá. Acán tomó secretamente la barra de oro y un hermoso manto babilónico y los escondió en su tierra. Como consecuencia, cuando las tropas hebreas comprendieron su segunda campaña militar en una ciudad pequeña llamada Ahí, varios israelitas murieron e Israel sufrió una derrota. Sintiéndose frustrado, Josué le recordó a Dios que no había cumplido su palabra de que Israel derrotaría a todos sus enemigos. Y entonces esto nos manda para Deuteronomio capítulo 25, capítulo 11, 25, capítulo 11, 25 Deuteronomio, y dice, nadie os podrá hacer frente, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre la faz de la tierra, que hollaréis como Él os ha dicho. Aleluya. Dios le ordenó a Josué que se levantara y escuchara, y le reveló la razón de la derrota de Israel. Alguien había desobedecido las instrucciones de Dios y ocultaba cosas malditas en sus posesiones. Cuando el pecado de Acán fue expuesto, sacaron los objetos malditos de su tienda y los responsabilizaron por lo que fue apedreado por el pueblo de Israel. Y la bendición de Dios fue restaurada e Israel derrotó a sus enemigos. Aleluya. Josué 7:24 al 26 y Josué 8:1, 2. Amén. Josué dice en el versículo número 24, entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán y a su cera, a hijo de Cera, el dinero, el manto y el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su capa y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Amén. 25. Y dijo Josué, ¿por qué te has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedra. Amén. Dice que Babilonia y el dinero tienen una atracción abominable para el cristianismo. Él descubre todas estas cosas entre los inconversos que le rodeaban. Acán las entró en Jericó. Su corazón codicia, todo implica la iglesia moderna actualmente y sus pecados que tienen que abandonarlos. Los, y los confesará. Por lo tanto, Dios ha retirado su poder hoy día y hay una realidad y derrota en el universo entero. Y solo se puede tener comunión con Dios y gozar de su presencia, separando toda iniquidad. En aquel tiempo acá hizo involucrar a su familia en la misma ruina, en él mismo, que quiere decir que ellos estaban involucrados como Zafira en el robo, ¿verdad? Enterrados. 26. Y levantaron sobre él sobre un gran montón de piedras. Hasta hoy el Señor tornó de la ira de su furor, y por eso fue llamado aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy, hasta hoy. Amén. Si el pecado y el descubrimiento, el juicio es penoso, entonces imagínense la gracia tanto de bendición como la victoria. Y el valle de Acor llega a ser una puerta de esperanza. Se debe de temer enormemente al pecado, pero
sin su amargura ni su castigo, deben ser timidez, de lo que quiere decir que es confesarlos apropiadamente delante del Señor Jehová. Aleluya. Vive Dios para siempre. Refuerzos angelicales. Ahora vienen los refuerzos angelicales. Amén. Los creyentes saben que nuestra autoridad espiritual sobre todos los poderes del enemigo se encuentran en tres recursos de guerra. Primero, es la palabra de Dios. Durante su tentación, Jesús citó tres escrituras de la Torá, del Deuteronomio, para oponerse a la tentación de Satanás. La palabra se convirtió en espada del Espíritu Santo, ¿verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, a un espíritu y a las coyunturas y los tétuanos. Wow. No significa dividir en dos partes el alma del espíritu o las articulaciones de los tétuanos, sino que la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu, proclamando adecuadamente lo que el hombre debe de ser, y solo se puede con Cristo y la palabra de Dios, que nos revela al Espíritu Santo y a su poder, y solo se puede vivificar en nuestros cuerpos mortales, y es que nos da el poder de entregar este cuerpo físico para lo que es justicia. Amén. Seguimos. La segunda arma es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la fuente de la redención de todas las bendiciones espirituales. Satanás es derrotado. Satanás es derrotado por la sangre de Cristo, como se lee en Apocalipsis 12:11. Y en Apocalipsis 12:11 se lee así: y ellos le han vencido por su sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han tomado sus vidas hasta la muerte. Lo que nos habla y nos especifica es el poder de vencer y apoderarse del reino de Satanás. Y esto se encuentra exclusivamente en la sangre de Cristo, del sacrificio del Hijo de Dios, nuestra fe en aquella obra terminada. Aleluya. Dice también, la tercera alma para la guerra espiritual es la segunda mitad del mismo versículo. Y ellos se han venido por la palabra del testimonio de ellos. La palabra para testimonio aquí en el griego es maturia y se refiere a evidencia judicial. Es el testimonio dado por un testigo ante el tribunal. Estos tres recursos espirituales, la palabra de Dios, la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio, son significativos porque los ángeles son atraídos por estas almas espirituales. Así como los espíritus inmundos se sienten atraídos hacia aquellas otras relaciones con el pecado y la carne, la carne aquellas otras cosas son con el pecado y la carne, y lo espiritual y moralmente inmundo. La presencia del Espíritu Santo y los ángeles del Señor son atraídos hacia la palabra de Dios, la adoración a Dios y la adoración. Puesto que los ángeles responden a la voz del Señor y la palabra de Dios, es importante confesar, reclamar una promesa, repitamos la palabra de Dios y la pongamos en lo profundo de nuestros corazones. Amén. Después de que Cristo fuera tentado 3 veces y que citara 3 versículos de Deuteronomio en respuesta de las tentaciones de Satanás, los ángeles vinieron y lo ministraron en Mateo 4:11. Y dice, el diablo entonces se alejó de él por una temporada. Y he aquí que los ángeles llegaron y le servían, pero que no dice, ¿verdad?,
específicamente, sino que se alejaron entonces por una temporada, ¿verdad? Significa que habrán otras tentaciones, pero los ángeles le ministraban de alguna manera, pero no decía exactamente qué era lo que le estaban administrando. Así que a través de la historia, los ángeles han luchado con nuestras fuerzas satánicas y en todas las oportunidades, los ángeles han salido victoriosos y continuarán haciéndolo por toda la eternidad. Y esta es la segunda parte de Guerra Espiritual. Espero que sea de edificación para ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si te gustó este estudio, pásalos al frente. Amén. Dios te bendiga. Chao.